habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén, hermanito Adrián. Muchísimas gracias por ayudarnos con la transmisión desde aquí, desde mi casa. Les mando un saludo a todos mis hermanos en Cristo, a la Iglesia de Cristo de Southwest, que están en sus hogares, conectados a esta adoración a nuestro Dios. Que Dios les bendiga ricamente, y esperamos que el mensaje de la palabra de Dios en esta noche sea de bendición a nuestras vidas, para que podamos conocer un poco más acerca de nuestro amado Dios. Yo quisiera hacer una oración por algunas situaciones que está atravesando la congregación y orar por nuestros hermanos. Si me acompañan a orar. Padre Santo,
Estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor Santo, y te damos honra, gloria y alabanza, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Tú nos has salvado de nuestros pecados, tú nos has salvado de nuestras iniquidades, Padre Santo, y nos has llamado al reino de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Eterno Dios, te damos la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre, porque no tenemos a dónde ir. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes la sanidad para todas las naciones, Padre Santo. Y en esta tarde, Padre, queremos poner delante de tu presencia los nombres de algunas personas que están atravesando tiempos muy difíciles de salud y rogamos por cada uno de ellos, Padre. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a Marta González, Elsa Dolores, Berta Cartagena, nuestra hermana Concepción Acevedo, nuestra hermana Romelia Ventura, Virginia Ayala, y también te rogamos y suplicamos por Roque Cañas para que les ayudes en este tiempo de dificultad y que vengan tiempos de mejoría para cada uno de ellos. También, Padre Santo, rogamos por Omar. Él es cuñado de Mirna Morales. Lamentablemente Omar ha perdido a su mamá y ha perdido a su papá, y él está en una tristeza muy grande porque en este mismo año ha perdido a sus padres. Pedimos por Omar, Padre Santo, para que allá en El Salvador tú le consueles, Padre Santo, la tristeza que hay en su corazón, que le des resignación, que le des fuerza en este tiempo de dificultad. Bendice a Omar, Padre Santo. Te rogamos que bendigas a la congregación de Southwest, Padre Santo, bendice a cada una de las familias que componen el cuerpo de Cristo Jesús, ahí en nuestra congregación, a cada uno de nuestros hermanos que están atravesando tiempos difíciles. Si hay hermanos que se sienten desanimados por la pandemia y la situación que estamos atravesando, si están entrando en depresión, pedimos, Padre Santo, que les animes con tu palabra, que les animes con la presencia de tu Santo Espíritu y que tú les consueles y los fortalezcas como tú sabes hacerlo, Padre Santo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Padre Santo, te pedimos que bendigas a tu siervo, que bendigas tu palabra divina, Padre Santo, y que pueda traer una enseñanza a nuestra vida espiritual, Padre Santo. Bendice el mensaje de tu palabra. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este miércoles primero, este miércoles de esta noche vamos a entrar a un tema muy interesante y vamos a hablar acerca del discernimiento, y por falta de tiempo para poder desarrollar este tema, vamos a hablar acerca del discernimiento y esta va a ser la parte 1, y el miércoles que sigue vamos a darle conclusión al tema con el discernimiento parte 2. Ese es el tema que nos va a estar ocupando, el discernimiento. Yo no sé si tú has escuchado esta palabra, si la has practicado o qué entiendes por discernimiento. Así que te voy a dar algunas definiciones del discernimiento. Discernir viene del griego diacrino, así como la palabra dia y luego crino con K, del griego diacrino, y significa separar, hacer una diferencia entre una cosa y otra. En otras palabras, es distinguir, examinar, entender y comprender. Eso es lo que quiere decir el discernimiento, hacer una diferencia entre una cosa y otra. Y fíjese que no se me ocurrió otra cosa más que mostrarles estas dos manzanas, si las pueden ver. ¿Qué diferencia hay de una y de la otra? Pues bueno, que esta es roja y esta se ve media amarillenta y un poquito de rojo ahí. Esta manzana es así. No crean que esta manzana se va a poner más roja de lo que está. Pero mire, yo no sé qué tanta experiencia tiene usted con las manzanas o con las frutas, pero hay una gran diferencia entre estas dos manzanas. Usted podrá decir o podrá creer que esta manzana que tengo en la mano izquierda, que es color roja y se ve deliciosa, has de creer que es una manzana muy rica, y que esta que está acá, que se ve media pálida y media fea, has de creer que esta manzana no es deliciosa.
Pero fíjese que es todo lo contrario. Por eso hay que saber tener discernimiento y hay que tener un poco de experiencia para poder entrar en el discernimiento y saber discernir acerca de la diferencia de las cosas, saber distinguir. Tú podrás creer que esta manzana es la mejor, pero ¿sabes qué? Yo he aprendido con el tiempo y con la experiencia de que esta manzana que tengo aquí en mi mano izquierda, aunque se ve bonita y colorada y linda para comer, fíjate que estas manzanas son conocidas como manzanas que están como macientas. No sé si me entiendes tú, que si yo le pego una gran mordida aquí, no va a salir ese jugo como sale de una manzana, sino que es una manzana como se siente como macienta. No sé si me entiendas, no hay jugo en ella, pero esta manzana que está aquí es sumamente deliciosa y es muy dulce y jugosa. Esta es maciente y esta es jugosa. Esta no tiene jugo y esta sí. ¿Te das cuenta qué diferencia hay? Hay que saber distinguir en este tipo de cosas como son unas simples manzanas. Entonces, eso es lo que quiere decir el discernimiento, poder hacer la diferencia para poder distinguir entre una cosa y otra. Es examinar, es entender, es comprender. Es muy importante que uno desarrolle el discernimiento para poder hacer una mejor examinación de las cosas, especialmente de las cosas espirituales. Allá en el Génesis, si tú te acuerdas, si has leído la palabra de Dios, el Génesis capítulo 1 nos habla acerca de Adán y Eva. Cuando estaban en el huerto, la Biblia nos dice que Adán y Eva se encontraban desnudos en el huerto y la Biblia nos dice y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2, versículo 25. Quiero comenzar desde el principio para que entendamos acerca del discernimiento. Entonces Adán y Eva estaban en el huerto, se encontraban desnudos y se miraban uno al otro y no se avergonzaban. Pero después ocurrió y pasó el tiempo y entonces Dios los vuelve a visitar nuevamente. Y cuando Dios los vuelve a visitar nuevamente, Dios está buscando a Adán y a Eva y los está buscando por el huerto. Y cuando les dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? La Biblia nos dice que Adán y Eva corrieron y se escondieron. Y la respuesta de Adán fue, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tú ya sabes la historia, ya sabes la narrativa. Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ya conocemos la narrativa de la palabra de Dios y sabemos de que ellos habían entrado en desobediencia y por medio del engaño de Satanás, Eva decide tomar de esta fruta que Dios había prohibido, de este fruto que Dios les dijo que no comiesen, y ahora habían abierto sus ojos y ahora miraban las cosas de una manera diferente. Así que Dios dijo las siguientes palabras en Génesis capítulo 3 y versículo 22. Entonces Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Yo me he hecho una pregunta una y otra vez, si Adán y Eva, cuando se encontraban en el huerto, cuando ellos se miraban que estaban desnudos y no se avergonzaban, quisiera yo entender si ellos ya tenían el discernimiento, que si ellos podían hacer ya la diferencia y podían entender y comprender que si ellos tomaban del fruto que Dios les dijo que no tomasen, habrían de morir o alguien tuvo que enseñarles. Esa es una pregunta que le dejo a la iglesia para que ustedes mismos analicen si Adán y Eva tenían el discernimiento cuando ellos aún no comían
del fruto que Dios les había dicho que no comiesen. Cuando ellos deciden comer, entonces Dios dice, ahora ellos son como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la pregunta que le quiero hacer a la iglesia. ¿Conocer el bien y el mal nos da la capacidad de poder discernir? Conocer el bien y el mal nos da la capacidad de poder discernir. ¿El discernimiento es un don? ¿O todos podemos tener el discernimiento? Esas son preguntas que debemos de hacernos. Y la pregunta que debe de entender la iglesia es si tú tienes la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, y entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque muchas personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, porque aún no han entendido y no han comprendido. Por eso allá la palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y en el versículo 9. ¿Tú te acuerdas de esta historia? Es cuando Dios se le aparece a Salomón allá en Gabaón por medio de una visión, y Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y ya saben ustedes lo que Salomón le pide en el capítulo 3 y en el versículo 9. Salomón le dice a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, oiga bien lo que dice la palabra de Dios, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra de Dios nos dice que se necesita tener un corazón entendido, tener el entendimiento para uno poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y Salomón no tenía esta capacidad. Por lo tanto, él pide a Dios sabiduría, pide a Dios entendimiento, pide a Dios tener un corazón entendido y sabio para él poder diferenciar, para él poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque esto habría de ayudarle a poder gobernar al pueblo de una mejor manera. Y tú sabes muy bien por la palabra de Dios que Salomón se le dio una sabiduría especial y él pudo discernir entre lo bueno y lo malo de una manera excelente. Tú conoces la historia, especialmente aquella historia que le gusta a algunos hermanos, cuando aquellas mujeres están peleando por el hijo, y ya saben a qué conclusión llega el rey Salomón. Ahora, si quieres abrir tu Biblia allá en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, para que podamos entender un poco acerca de este tema del discernimiento y sepamos qué es esto de discernir. En Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, nos dice la palabra de Dios: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Que Dios bendiga su palabra. Si tú te das cuenta, aquí Caín se encuentra en una situación donde él tenía que haber entrado en el discernimiento y discernir qué había hecho de diferente
entre la ofrenda que había presentado su hermano y la que había presentado él. Él tenía que haber hecho un análisis y tenía que haber discernido qué pasó conmigo, qué fue lo que hice mal. Tenía que haber buscado qué diferencia había en lo que había hecho él. ¿Qué fue lo diferente que yo hice de lo que hizo mi hermano? Y así de esa manera él pudo haber distinguido qué fue en qué lo que él falló. Tenía que haber examinado, entender y comprender exactamente qué fue lo que había pasado con su ofrenda. Pero la palabra de Dios nos dice de que él no hizo ningún tipo de discernimiento, sino que él inmediatamente llegó a una acción. Y ese es el problema de los hombres y ese es el problema de algunas personas que no analizan bien, no hacen la diferencia, no saben distinguir, no saben examinar, no entran en comprensión para que puedan entender, sino que luego llegan a una decisión y muchas veces equivocada y muchas veces no es lo que debería de haber arribado la persona a conclusión. La palabra de Dios nos dice que Abel se molestó, se ensañó, cayó su semblante y Dios luego se dio cuenta de eso. Si Caín se hubiera dado cuenta de que Dios había mirado con agrado la ofrenda de Caín y de que Caín había sido aceptado, hubiera sido muy fácil irle a preguntar a su hermano qué fue lo que él había hecho. Entonces Caín le hubiera dicho, bueno, yo presenté de lo mejor para Dios. Y él hubiera arribado a una conclusión, yo voy a hacer lo mismo para no caer en la decepción en la que había caído Caín. Esta decepción, este malestar lo llevó a una conclusión y lo llevó a tomar una decisión completamente equivocada, como muchos hombres han tomado decisiones equivocadas porque no han sabido discernir entre lo bueno y lo malo, no han sabido discernir en su vida espiritual qué es verdaderamente lo que les va a ayudar a mejorar su vida espiritual delante de Dios. Caín tomó la decisión de matar a su hermano y eso fue lo que lo llevó a llegar a esa conclusión porque no hizo un discernimiento en la vida de él, en qué se había equivocado. ¿Te das cuenta qué importante es el discernimiento? ¿Te das cuenta qué importante es discernir, buscar la diferencia, distinguir, examinar, comprender y entender para poder tomar las mejores decisiones? La palabra de Dios nos dice que también allá en Levíticos capítulo 10, si quieres ir rápidamente a la palabra de Dios, Levíticos capítulo 10, ahí hay una historia trágica, una historia tremenda. Y ahí en el capítulo 10 de el libro de Levíticos se nos habla de la historia de Nadab y Abiú, estos dos hermanos, hijos de Aarón. La Biblia no nos dice qué pasó con ellos, por qué tomaron esa decisión, por qué fueron en contra del mandamiento de Dios y decidieron hacer un sacrificio totalmente equivocado a lo que Dios les había mandado. La Biblia nos dice que ellos pusieron un incienso delante de Dios, un fuego extraño que Dios nunca les mandó, y la Biblia nos dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Te das cuenta la situación que había acontecido? Entonces, Dios manda este fuego, mata a estos dos hermanos, estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, y luego Dios le dice a Aarón que no tienen que hacer duelo por ellos, no tienen que llorar, no tienen que derramar ni una lágrima por Nadab y Abiú por esta desobediencia que habían hecho. Y fíjate que me llama mucho la atención que después Dios le vuelve a dar instrucción a Moisés para que Moisés le dé instrucción a Aarón. Y ahí en capítulo 10 de Levítico, en el versículo 8 en adelante,
Mira lo que dice nuestro Dios cuando le da nuevas instrucciones a Aarón después que han muerto sus dos hijos quemados con un fuego que cayó del cielo. Versículo 8 del capítulo 10. Capítulo 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Yo no sé por qué Dios les dice esto. Yo quiero entender de que quizás Nadab y Abiú quizás habían tomado demasiado vino, tomaron demasiada sidra, y quizás ellos en su problema de que habían tomado mucho vino y mucha sidra, quizás se les hizo fácil tomar el fuego, el incienso que Dios no había pedido, y entonces lo quemaron delante de Dios y vinieron las consecuencias a la vida de ellos. Ahora Dios le está diciendo a Aarón, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Número 1, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Esto se puede aplicar a nuestra vida espiritual en el día de hoy. No es bueno que si alguien está bajo los efectos del alcohol, entre a un lugar de adoración. Dios no permite este tipo de abominación y este tipo de cosa, porque Dios dio sentencia en aquel entonces, el que lo haga ciertamente va a morir. Las personas que entran a los lugares de adoración bajo los efectos del alcohol o la droga, están yendo en contra de mandamientos tan importantes de nuestro Dios, porque nuestro Dios es sumamente santo y es sumamente limpio nuestro Dios. Para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Pero también les dice Dios que si ellos se abstienen del vino y de la sidra, versículo 10, dice él, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio también. Que Dios bendiga su palabra. Así que esa era la razón por la cual Dios le pidió a Aarón y a sus hijos que habrían de ministrar en el tabernáculo. No tomen vino, no tomen sidra para que no mueran, pero también para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué nos enseña este pasaje de la palabra de Dios? Nos enseña que una persona que está bajo los efectos del alcohol o la droga, este tipo de persona nunca va a poder discernir, nunca va a poder hacer la diferencia o distinguir entre lo bueno y lo malo, porque sus pensamientos van a estar embotados, sus pensamientos no van a estar de una manera normal. Por eso es que Dios pide a la gente que no se emborrache con vino, porque no van a poder discernir, no van a poder distinguir, no van a poder entender y comprender. Yo me he propuesto el no predicar el evangelio, no predicar la palabra de Dios a personas que están bajo los efectos del alcohol. A mí muchas personas me han pedido que les hable del evangelio, que les hable de la palabra de Dios cuando las personas están borrachos, cuando las personas están bajo los efectos del alcohol. Cantidades de veces me han dicho, Goyito, tú que vas a la iglesia, háblame de la palabra del Señor. Y quieren oír en ese momento. Y yo les he dicho tajantemente, ¿sabes qué? Yo no te puedo hablar la palabra de Dios en la situación en la que tú te encuentras. Porque no van a entender, no van a comprender el mensaje, no van a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjese qué interesante que estas personas solamente quieren oír el evangelio cuando están tomados.
Así que si tú tienes la oportunidad de predicar el evangelio a alguien que está tomado, no lo hagas en el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice, no le eches las perlas a los puercos. Es lo que dice la palabra de Dios allá en el Nuevo Testamento. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, Nadab y Abiú murieron por haber entregado este incienso equivocado, extraño a Dios. Y ahora Dios le da este mandamiento a Aarón y a sus hijos para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y entre lo profano. Eso es lo que vamos a estar estudiando en las próximas clases, y yo voy a pedirte que abras la palabra de Dios allá en el libro de Ezequiel. Este va a ser el último texto bíblico que voy a dar, porque con estos textos nos vamos a adentrar a lo que es el discernimiento en estas próximas clases que vamos a estar teniendo. Allá en Eclesiastés capítulo 44 y en el versículo 23. Ezequiel capítulo 44 y versículo 23. Aquí está Dios hablando a su pueblo, dando una instrucción, y Dios habla a su pueblo y les dice a los profetas, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Recuerden, diferencia es hacer discernimiento, discernir. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo malo y entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 44 y en el versículo 23. Si tú notas lo que dice la escritura ahí, Dios dice, y les enseñarán. Les enseñarán. Les enseñarán a diferenciar entre lo santo y entre lo profano, y luego dice, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que mucha gente no sabe discernir todavía en lo que es santo y lo que es profano. Todavía no han sabido diferenciar las cosas santas de Dios y las cosas que son profanas. Esa palabra profano quiere decir que no es sagrado ni sirve para usos sagrados. Es como alguna música es profana. Es una música que no tiene ningún tipo de bienestar. Otra palabra para profano es irreverente, irreverente. Por eso la iglesia del Señor necesita ser enseñada a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo irreverente. La iglesia necesita ser enseñada para que puedan hacer diferencia entre lo que es limpio y lo que no es limpio. En otras palabras, mis hermanos, la iglesia necesita aprender aún mucho más para poder diferenciar entre lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es malo y lo que no es malo. Porque en el Antiguo Testamento nos dice la palabra de Dios que muchos le llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hoy en día así hay muchísimas personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, y hay muchas personas que han entregado su vida a Cristo, se han bautizado para el perdón de los pecados, pero como no han llegado a desarrollar el discernimiento, aún no saben discernir para hacer diferencia si están practicando lo bueno o están practicando lo malo. Necesitamos hacernos examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra vida espiritual
discernir nuestra vida espiritual para poder entender y comprender si estamos haciendo verdaderamente la voluntad de nuestro Dios. En las próximas clases vamos a estar hablando acerca de lo que es santo y de lo que es profano. Vamos a tratar de discernir ese tema y en el nombre del Señor esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Que Dios los bendiga ricamente y el próximo miércoles nos veremos nuevamente para continuar con este tema tan interesante y tan importante para la iglesia, el discernimiento espiritual. Que Dios les bendiga ricamente. Les mando un saludo a toda la hermandad de la Iglesia de Cristo Southwest. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo lo que han hecho por su siervo. Ya muy pronto estaré de regreso en el edificio con la ayuda de Dios para seguir teniendo comunión con los hermanos y poder convivir con los hermanos que llegan allí al edificio. Que Dios les bendiga ricamente. Mis oraciones son para la congregación de Southwest, para que Dios nos siga prosperando espiritualmente y para que Dios nos defienda de este virus que se ha desatado en toda la tierra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén.